Y yo creo que entonces en esos 3 minutos, me recuerda el padre Diego, puedo decir lo siguiente: construir, y yo creo que la reflexión, la transformación de esas prácticas docentes en el aula, por fuera de ella, para nosotros pasan por los siguientes tópicos o las siguientes reflexiones, y después podemos profundizar. Un maestro constructor de la cultura de paz, un maestro uniminuto que construye paz en el aula, por fuera de ella, es un maestro praxiólogo, en este caso. Praxiólogo, que reflexiona permanentemente sobre su quehacer pedagógico, docente, didáctico, etc. Pero también es un maestro que sabe de la equidad y que busca la equidad. Yo creo que es un maestro que sabe y siente que las diferencias entre los seres humanos son necesarias, pero que no pueden ser pretexto de discriminación o de exclusión. Y cuánta diferencia tenemos en el aula o por fuera del aula nosotros. Pero también un maestro constructor de paz es aquel que desde sus fundamentos psicosociales, personales, pedagógicos, etc., interpreta adecuadamente las diferentes situaciones de conflicto que suceden en el aula o por fuera de ella y que genera escenarios de resolución, buscando la formación de los jóvenes. Y, por supuesto, también un constructor de paz es consciente de su propia mirada y de sus prácticas que favorecen, insisto, esa inclusión o esa exclusión, y maneja con mucho control su vida personal, sus emociones, fomenta el respeto, ya lo dijo Óscar Usecha, el respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, propicia el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes frente a otros modelos o visiones. Y, por último, un maestro uniminuto constructor de la paz es aquel que piensa interdisciplinaria y transdisciplinariamente en uniminuto. Un maestro que es consciente de esto y que ayuda a sus estudiantes en el desarrollo de muchas habilidades, de muchas competencias que en el mundo se van a requerir para su desarrollo, para su inclusión en el mundo. Y entonces es un maestro que no fragmenta, es un maestro que no fragmenta, es un maestro que integra. Y yo creo que eso es realmente la coherencia con nuestro proyecto educativo que tratamos todos los días de vivir en uniminuto. Y no quisiera dejar pasar para decirlo: un maestro constructor de la paz en uniminuto es un maestro que respeta las diferencias de credo, pero que no las anula, Por el contrario, sabe que lo trascendente debe aportar a la construcción de la persona y que construye el sentido de trascendencia del ser humano de sus estudiantes, haciendo del amor a los hombres, del amor a la naturaleza, del amor a los otros, la mejor forma de expresión de ese amor de Dios. Creo que resumo desde la experiencia y desde lo que he vivido en estos años con ustedes algunos elementos de lo que significa construir una cultura de paz en el aula o por fuera de ella, desde lo que he dicho. Muchas gracias. Buenas tardes. En la Biblia aparece una palabra que usaban en hebreo los judíos y es la palabra shalom. Esa palabra suele tener como 4 dimensiones en su sentido. En primer lugar, esa palabra designa la buena relación que podemos tener con Dios. En segundo lugar, la buena relación que podemos tener con las demás personas. En tercer lugar, esa tranquilidad interior que cada uno puede tener consigo mismo. Y en cuarto lugar, esa concordia con la naturaleza que nos rodea. Aunque acaban de hablar de la trascendencia, yo quisiera recordarles 2 o 3 palabras bíblicas. Una es: si el Señor no construye la ciudad, en vano se cansan los albañiles. Otra parecida: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y una tercera,
la dijo Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Yo soy creyente, soy católico, creo en la palabra de Dios. Creo que muchos de ustedes también. Por eso noto un cierto vacío cuando hablamos de la paz, sabiendo lo que enseña la Biblia, y recurrimos solo a las motivaciones humanas. Yo quisiera que a partir de la pastoral universitaria, que se trabaja activamente, no olvidemos esa dimensión. Y en Colombia no la podemos olvidar. Se pueden firmar armisticios, se pueden hacer pactos de distinta naturaleza, pero si no hay una conversión íntima, personal, a Dios, es posible que el edificio se nos cuartee después, que los cimientos nos fallen. De manera que entendería que la universidad y ustedes, ojalá todos fueran creyentes en lo profundo de su ser, ojalá todos sean respetuosos de esa apertura a la trascendencia. La paz se consigue ante todo por la tranquilidad interior que nos da sabernos amados por Dios, sabernos perdonados por Dios, y sabiendo que si Él está con nosotros, lo demás se puede derrumbar, pero lo definitivo permanece. En segundo lugar, la paz significa el respeto, la concordia en nuestras relaciones con las demás personas humanas. Nosotros, nació el minuto de Dios, porque el padre Rafael García Herreros partió de la base de que todos los hombres son hijos de Dios y que a un hijo de Dios hay que respetarlo y hay que darle una vivienda normal, un trabajo, una educación. En el aula ustedes tienen ocasión, y ya alguien aquí lo estuvo trabajando desde el principio, de recordarnos que esos muchachos que llegan, cualquiera sea su edad o su sexo, son hijos de Dios y merecen un respeto profundo, además de que son también futuros ciudadanos de Colombia. Hay que respetarles en sus diferencias. Todos somos diferentes. Todos nosotros tenemos huellas digitales distintas. Es como en la naturaleza, que en el mismo árbol no hay dos hojas que sean iguales, porque Dios no trabaja con fotocopias, Dios trabaja haciendo obras maestras de cada ser que crea. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer armonía. Todos tenemos gracias, temperamentos, caracteres, historia diferentes. El problema es que queremos uniformizarlo todo. O creemos que solo nuestro criterio es la base para que los demás nos sigan como corderos. La armonía debe llevar a saber que somos diferentes, pero que todos podemos concurrir a un bien común. En la religión, en la cultura, en la política, en todo. Yo con frecuencia veo en los periódicos cómo los que claman más en una columna por la paz, en la otra detestan al enemigo político y quisieran terminar con él. Para eso, y nos hablaron ya del tema, se requiere saber dialogar. Y el diálogo indica como tres momentos principales. Uno, lo subrayaron ya, saber escuchar. Pero no únicamente oír palabras y entender su sentido según el diccionario. Es entender los sentimientos, el pensamiento, las circunstancias de la persona que me habla y poder valorar, saber escuchar. A esa escucha responde la palabra, saber hablar, saber decirse, saber expresarse, no tener que recurrir al lenguaje únicamente como una pantalla que oculta los sentimientos y el pensamiento más profundo. Pero después de escuchar y después de hablar, hay que saber actuar. Hay que tener en cuenta lo que se dijo y también lo que se oyó. Eso es lo que quisiéramos también, por supuesto, lo querrán ustedes de seguro, de cada uno de sus alumnos. Que después de ustedes haber escuchado, porque es que es decepcionante, yo he tenido la experiencia, cuando uno habla un rato largo, media hora, y después les dice a los muchachos, resuman qué fue lo que dijeron.
en una frase, en dos frases está resumido, y la escriben en un minuto, y está resumido lo que uno dijo en media hora. O uno habló mucho bla bla bla, o realmente el pensamiento del que escucha está lejano y no capta lo que se dice. Y luego, por supuesto, tenemos necesidad de comprometernos, porque la palabra y la enseñanza no es únicamente para que los otros hagan, sino para que, viendo nuestro testimonio de vida, aprendan de nosotros como en un libro abierto. Esa es la principal enseñanza. Esa es la principal enseñanza de cualquier profesor. Es que vea el alumno, a ese profesor tan apasionado por lo que está enseñando, que contagie, que se contagie el muchacho y que realmente comience a vivir. Un maestro que no ama lo que enseña no transmite absolutamente nada. La paz con los demás, pero también la paz con nosotros mismos. Uno no puede estar desasosegado. Uno no está, y Brigelina habló de 5 derechos, uno no puede estar angustiado por saber si va a comer, o si va a tener un techo donde cobijarse, o si va a tener un vestido para cubrir su cuerpo, o si va a tener las medicinas convenientes para atender a su salud. Y ahí nosotros tenemos que actuar, por supuesto, pero también tenemos que tener paz. Me imagino que todos ustedes han tenido experiencias de personas, yo las vivo diariamente 2 o 3 casos, y bien lamentables, o que me escriben o que llegan a buscar ayuda para una casa, para pagar una fórmula médica, y no tiene paz la gente, porque está angustiada sin saber cómo resuelve su problemática. Nosotros tenemos que tener, por supuesto, esa tranquilidad interior elemental siquiera. No podemos estar angustiados porque vamos a transmitir nuestra misma angustia a los demás. Por eso yo pienso que nosotros tenemos que aprender varias cosas. Primera, y en este año se está repitiendo con frecuencia, tenemos que aprender a perdonar. El que no perdona no tiene paz. Tal vez no la tiene tampoco el que ofendió y no recibe el perdón. Pero el que perdona se está lacerando permanentemente. Está recordando la herida que causó o el rencor que tiene hacia otra persona. No podemos construir una civilización de amor a base de ofensas y de rencores. Es difícil perdonar. Es todo un compromiso que tenemos que emprender. Y eso el país está descubriéndolo, que va a ser más complicado de lo que podemos pensar. Tenemos que aprender a servir. Se habla con frecuencia de obras de misericordia. Se dice de 7 corporales, de 7 espirituales, pero más que 14 son innumerables. Es toda la vida. No sé si en 3 minutos las digo las 14, pero de todas maneras les digo que ustedes tienen que tener una actitud de servicio. Y eso es lo que ha hecho el Minuto de Dios. El padre García Herreros compartió su primer sueldo con 3 familias, dándole a cada una de a 500 pesos. Y una mujer que trabajaba en prostitución se movió a Misericordia y le llevó otros 1.500 pesos para que repitiera en otras 3 noches su hazaña. Y así nació el Minuto de Dios. El Minuto de Dios ha dado vivienda. El Minuto de Dios ha dado alimentos. El Minuto de Dios ha dado vestidos. Damos educación, pero ustedes dan la educación seguro, con mucha misericordia, con mucho amor, porque si no, no construimos nada. De manera que ese es como un desafío. El padre Rafael repetía, hablando de la gente que se acercaba acá, si no pueden llevarse una limosna o una ayuda material, al menos que se lleven una palabra amable. Qué bello que en la universidad hubiera un ambiente, un clima de permanente entendimiento y comprensión. Qué bueno que no hubiera unos contra otros. Qué bueno que no se destruyera. Y es que lo digo, porque frecuentemente me llegan personas a poner quejas de sus jefes inmediatos. Eso no tendría que suceder nunca. Porque vamos a hablar entonces de la paz con la guerrilla y no somos capaces de tener paz con la gente más cercana a nosotros mismos.
Los quiero invitar y ojalá que el minuto de Dios llegue a ser como un oasis, donde la gente que transita por el desierto del odio, del rencor y de la indiferencia, encuentre el agua viva del amor, de la comprensión, del perdón, del servicio. Que encuentren en nosotros una casa con el amor y la calidez que puede haber en una familia. Que encuentren en nosotros una escuela de comprensión y de misericordia. Eso es lo que van a aprender después, haciéndose constructores de la paz. De manera que yo creo que eso, que encuentren en nosotros como un hospital, donde llegan heridos de violencia y de problemas y salen con el lenitivo de que tuvieron una palabra amable que nos invita a salir adelante en la vida. Y para terminar, Shalom es también la buena relación con la naturaleza. No solo con los hombres, y construimos la civilización del amor, sino también con la tierra, sino con los árboles, sino con el agua. Ahí tenemos un compromiso tremendamente grande. Y creo que se va a jugar en buena parte el trabajo del Minuto de Dios en estos años venideros a través de nuestra presencia en los campos de Colombia. Estoy viendo cómo podemos hacer colegios en las regiones donde ha habido más violencia, cómo la universidad puede asegurar la formación de muchachos en técnicas o tecnológicas, cómo nosotros podemos construir vivienda rural después de haber participado en unas 150.000 soluciones de vivienda nueva o de mejoramientos de vivienda, que podamos construir vivienda en los campos de Colombia, que nosotros podamos hacer una presencia que nos ayude a que, como lo hizo el Hijo de Dios, la eterna palabra del Padre se encarnó. Así también que nuestras teorías y nuestros pensamientos abstractos se encarnen en realidades concretas al servicio de Colombia. Y eso les toca también en gran parte a ustedes, profesores, sembrar semillas de compromiso y de paz. Y que Dios los bendiga. Bueno, entonces, agradecemos muchísimo la intervención de todos los panelistas. Tenemos un tiempito para algunas preguntas. No sé si se hayan podido recoger preguntas. Personalmente, si hay posibilidad, podemos entonces dar por concluido este panel. Agradecemos mucho la presencia de todos y que sea esta una oportunidad para seguir reflexionando sobre nuestra tarea en la construcción de la paz en el interior de nuestras prácticas educativas. Muchas gracias.